Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 20 de diciembre de 2025. Justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Steve Silvera, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @cafeypalabras2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Esto es Café y Palabras en la noche de Oriental. Hoy recibimos en Café y Palabras al padre Fabián Rovere, coordinador de la programación religiosa de Radio Oriental y conductor de Hoy Quiero Hablarte y Amanece en la Aldea, programas de esta misma radio. Y lo aclaro, no por la audiencia habitual de Radio Oriental, que conoce claramente los programas, sino para ese público que no conoce tan de cerca la programación de la radio. Estaremos conversando con él sobre un tema específico que es la homilía. En un momento más. Y también compartiremos algo de la columna Microlecturas de Virginia y Alejandro. Y finalmente presentaremos a dos columnistas más que se integrarán al programa. Gastón Sosa Michelena desde febrero y Viviana Rosenbit desde febrero también. Es tiempo de compartir el espacio sobre literatura infantil y juvenil. Hay libros que son semilla a cargo de la profesora Dinora López Soler. Bienvenida, Dinora, nuevamente al programa. Muchísimas gracias. Un gusto estar en este programa, además, con la mayoría de los columnistas aquí en estudios. Un gusto el reencuentro contigo, Walter, y con Virginia, porque justamente, nos conocemos desde hace tiempo ya. Sí, un placer estar acá y compartir con todos los compañeros. Totalmente. Muy contenta. Un gusto, realmente. Totalmente, tremenda reunión. Y además con Perfecto. Alejandro, y vamos a tener a Gastón al aire, pero no acá, pero lo vamos a conocer. Vamos a ver si lo podemos contactar, vamos a ver, pero quizás no, vamos a ver si de repente por ahí hacemos algún contacto. Pero digo,
él por una cuestión familiar no puede hoy participar, no hay y problema. a la otra columnista la vamos a nombrar, pero sí vamos a decir que va a estar el 27 de diciembre, ¿sí? En otro programa de Café y Palabras, en el programa 47. Y acá tenemos además a Sebastián acompañando. Sebastián, de Abrir la Boca. Pero Sí, de abrir muchas la boca. gracias. Para que abramos la boca. Para que justamente. abramos la boca. Pero hoy corresponde tomar un café y leer. Nada más. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Abren la boca tranquila. Gracias. Te escuchamos. Bien. Despacio. Bueno, yo en esta columna de hoy, dado justamente para hablar de textos de obras que tocan la Navidad, Ujú. lo que hice fue rastrear en el corpus, en el diccionario que publiqué en el 22, de autores de literatura infantil y juvenil nacional, en el que está acá la compañera y su hermana en ese diccionario, que toma obras de 1990 hasta el 2022. Ajá. Son 1038 las obras que están consignadas en ese diccionario. Y es un periodo extenso, estamos hablando de 32 años Ajá. de literatura infantil y juvenil. Así que lo que hice fue, en ese corpus, rastrear qué pasaba con la temática de la Navidad a nivel de título, Claro. título de las obras. Y encontré solamente 2 títulos que hacen referencia a la Navidad. Con lo cual ya tenemos, en esa revisión sistemática, tenemos una gran ausencia. Claro. No está presente la Navidad como tema, como tópico Ujú. a desarrollar en los autores que escriben para niños y niñas en nuestro país. Claro, claro. No está explicitado en el título, capaz que después, avanzando en el contenido, se puede encontrar alguna referencia, pero no desde la explicitación del título. El título. Entonces ahí, antes de ir a los 2 títulos que encontré, también para estos momentos de reflexión, ¿no? Porque que no se registren títulos que incluyan palabras como Navidad, Nochebuena, Belén, Pesebre, Reyes Magos, Ujú. tampoco aparecen, ¿sí? Entonces esto lo enfoqué desde el punto de vista del extremo laicismo que tiene nuestro Claro, país, justamente, ¿no? Que trasciende la laicidad ya, es un extremo laicismo. Y a partir de allí yo tomaba a Barrán del 2008 y a Caetano del 2011, que hablan que la laicidad en Uruguay no se limita a la separación entre iglesia y Estado, sino que funciona como un principio organizador de lo público. Y es bien interesante este concepto, porque si pasa a ser un principio organizador de lo público, entonces podemos pensar fundamentalmente que la neutralidad confesional Ujú. impera, Claro, sí. e impera porque el gran lugar en el que se instala lo laico es la educación. Sí. Y van a ser los centros educativos los que incorporen a sus bibliotecas escolares y a las aulas los libros que se publiquen para niños y niñas. Entonces, la ausencia del tópico navideño en los títulos, es decir, en el paratexto título de las obras, puede ser un ajuste estratégico. Un ajuste estratégico del escritor, un ajuste estratégico del editor, para que no haya ningún problema que impida que un libro con esa temática llegue a ser comprado por el centro educativo o llegue a las aulas. Entonces la cultura escolar, Casi una censura. bueno, Autocensura, ¿no? la cultura escolar no solo selecciona contenidos, sino que también produce unas visibilidades o silencios, Oh, claro. ¿no? Claro, claro. Entonces, la ausencia de la Navidad en los títulos de la literatura infantil no debe solo interpretarse como un vacío casual, Claro. sino como un silencio significativo, ¿sí? Y un silencio significativo que ayuda a construir una infancia desreligiosizada o no confesional. Ahora, pero si hablamos justamente de que la infancia tiene que estar presente en toda su gama de derechos, ¿no? Y de intereses, estaría quedando por fuera del interés de las infancias la visión de lo trascendente, que lo da cualquier religión, no solo la católica, Claro. asociada con la Navidad.
Claro. O sea, hay una ausencia de cualquier tipo de religión presente en los títulos. Sí. Entonces, la infancia como construcción discursiva en nuestro país es no confesional. Claro. ¿Sí? No menor. No menor. Y los dos títulos que encontré, los dos libros cuyos títulos tienen alguna palabra vinculada con la Navidad son, y vamos a los años, ¿no? Que también es importante. 1992, este libro es de dos autoras que publican en el mismo volumen sus obras. Y justamente la primera es Nanas y Villancicos, de Marta de Arévalo, ¿sí? Justamente el término villancico se asocia con la Navidad desde lo lírico musical. Sí. Y un título más reciente, y lo voy a dejar abierto porque voy a leer un texto, Paola Focaccio presenta El aroma de la Navidad. Y este título, ¿sí?, es del año 2024, del año pasado. Hay mucha diferencia. Hay de mucha tiempo. diferencia, por eso también traía las fechas, ¿no? Claro. Del 92 al 2024 no aparece ningún título de la literatura infantil y juvenil nacional que en esas palabras que lo conforman haga referencia a la Navidad. ¿Y qué tiene de particular esta historia de Paola Focaccio? Tiene la particularidad de instalar, cuando conversábamos con Virginia la semana pasada, hablábamos justamente del concepto de nacimiento, ¿no? Y de las diferentes formas de nacimiento. Sí. Bueno, acá, en esta historia, lo que hace nacer la historia es qué sería lo que en Uruguay asociamos antes que con la palabra el nacimiento del tiempo de Navidad. ¿Tá? Y tiene que ver justamente con el aroma, y tiene que ver con el aroma de un árbol muy especial nuestro, que está asociado con diciembre. Claro. Entonces, la historia es laica. La historia. Claro. La historia es laica. Claro. Y la historia es laica por un lado y con la idiosincrasia uruguaya por el otro. Y entonces instala el nacimiento de que Papá Noel siempre necesita en sus diferentes países un ayudante. Claro. ¿Y el ayudante cuál es la función? Le tiene que hacer recordar a la gente, estamos en tiempos de Navidad. No puede ser que la gente se acuerde sobre la fecha. Claro, Y diga, claro. ay, ¿cómo? Hoy venía Papá Noel, ay, ¿cómo? Me olvidé. Claro. Bueno, acá la ayuda va a venir desde otros sentidos, que no es justamente, ¿no?, solamente lo visible, Claro, ¿no?, claro. que no es lo audible. Va a venir desde eso que identificamos en el aire cuando transitamos por las calles, ¿no? Y no es polio, eso lo estoy diciendo, ¿no? Pero justamente Paola toma ese lugar, ¿no? Toma el lugar de incursionar en lo que tiene que ver con un Papá Noel de la tradición universal, Sí. occidental fundamentalmente, Claro. y de adaptar esa historia A la a un realidad acá. aspecto bien uruguayo, ¿no? Diferente a lo que plantea justamente Marta de Arévalo, porque además estamos hablando de prosa, de cuento con Paola Focaccio, estamos hablando de lírica con Marta de Arévalo, en donde sí acá está explicitada la Navidad es el nacimiento de Jesús, ¿sí? Pero lo voy a leer el poema porque hay un término que muestra también que Marta de Arévalo es uruguaya. Era María una rosa, y el niño, como solo él, de antiguo los ruiseñores, acunando su nacer. En la piel de los jazmines se adivinaba su piel, voz de eternos serafines, tañan su dulce tañer. Esta María temblando, su estremecido crecer, y el niño mira mirando, infinito amanecer. Era María una rosa, y el niño como solo él. La brisa cantaba suave, y el lucero era de miel. Qué cosa, ¿no? Y ahí hay una pista.
Claro. de claro. por dónde va Claro, la claro. ayudante del aroma de la Navidad. ¿Podemos? Ya sabemos. Ya se dieron cuenta. Ya nos dimos cuenta. No, el jazmín. Y jazmín. Claro. Capaz que no veíamos de ahí la imagen, pero tiene muchos jazmines el libro. Muchos jazmines. Pero Así muy que de bueno, acá, del Uruguay. Muy de acá. por eso. Y del calor, porque en otros países Exacto. la Navidad se asocia Y la con el frío y Navidad la del nieve. verano. La Exacto. percepción es totalmente diferente. Claro, ¿no? claro, claro. Y cómo en las dos está el jazmín. Y Sí. está el jazmín en relación con nacimiento. Acá, con nacimiento de el aroma del jazmín, Claro. es el tiempo navideño. Y acá, directamente el jazmín en relación con la piel de ese niño. Sí. ¿no? Qué cosa, ¿no? Es decir, pero me llama la atención que haya solo 2 publicaciones en un periodo tan grande de estudio, ¿no? De título. Sí, ¿no? de título, sí. Es Impresionante. significativo. Sí. Muy Qué- significativo. Qué aporte que nos trajiste hoy, Dinora, impresionante y bueno, muchísimas gracias. Por favor. Porque está bueno, es decir, siempre es interesante los aportes que traen los columnistas, porque yo muchas veces prefiero hasta no saber, porque me encanta ser sorprendido. Siempre ustedes comparten y demás, pero está muy bueno porque quiero sorprenderme como la audiencia, ¿no? Es decir, ser uno más como audiencia, y eso me parece a mí interesante. De poder sorprendernos todos, y creo que bueno, de a poco eso sucede, porque digo, al no saber bien las lecturas y demás, yo muchas veces ellos me comparten las lecturas y yo lo pispeo así y después prefiero no, aunque sí, después para poder conversar y demás sí lo leo, pero me gusta más que ser sorprendido en el momento, y eso me parece interesante, ¿no? Es decir, como al escucha, ¿no? Es decir, de ese El de ese misterio es texto. maravilloso siempre. Sí, Sí. claro. Y como escritores creo que una cosa que nos pasa es, hace poco leía de que una película puede ser muy interesante, nos puede presentar cosas, pero lo que el libro, el texto nos permite es poder imaginar. Me parecía muy gráfico lo que decía. En una película el director es quien decide el zapato, el tipo de zapato y el color del zapato que va a usar el personaje. En cambio, con el libro, tú lo dejas a la imaginación libre de quien está leyendo, y entonces el zapato puede tener múltiples colores, tamaños y formas. Hay mucho más libertad que en la película, ¿no? Que puede ser muy interesante la película. Pero el texto nos permite mucho más libertad, ¿no? Mucho más libertad. Y además lo volvés a leer otra vez y capaz que te lo imaginas de otra manera. Sí, claro. Justamente. Tú mismo. Porque te Claro. puede decir el zapato Claro. es de cuero, de así, Claro. pero cada persona se lo va a imaginar con diferente forma, con diferente taco, con diferente. Tal cual. Tampoco va a ser igual. ¿no? Muy bien. Eso ha sido muy interesante, y quizás ahora podamos ir a un pequeño espacio publicitario. Creo que ya podemos ir, porque después tenemos la entrevista. Si se puede. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. ¿Querés acercarte más a la vida de la Iglesia Católica? El Quincenario Entre Todos te ofrece artículos para profundizar en tu fe y en temas de actualidad. Te acerca testimonios de Dios actuando en nuestra iglesia local. ¿Querés el tuyo? Conseguilo cada 15 días en parroquias y capillas de Montevideo, o consultá en locales de librería Lea. Por suscripciones, comunicate al 098-833-154. 098-833-154. En Lea ya puedes encontrar el Evangelio 2026, edición bolsillo o letra grande. Contiene el comentario diario de la palabra e incluye también las 3 lecturas de los domingos, oración y reflexión, el calendario litúrgico, el santoral oficial con cuadros o fotos y jornadas eclesiales, índice de santos, oración y vida cristiana. También el calendario litúrgico para la meditación de las lecturas de cada día del año. Disponible en nuestros 2 locales, en Punta Carretas, Solano García 2517, y en Ciudad Vieja, Cerrito 473. Por envíos en Montevideo o al interior, WhatsApp 094-578885 o al teléfono 2-915-4473.
La familia Santa Teresa se agrandó. Llegó el nuevo Santa Té rosado suave con tapita. Fácil de servir y de tomar. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Nuevo Santa Té rosado suave. Probalo. Con Santa Teresa vino lo mejor. AM 770, Radio Oriental Sociedad Anónima. La radio de la Iglesia Católica. Arquidiócesis de Montevideo. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Recibimos en Café y Palabras al padre Fabián Rovere, director pastoral de Radio Oriental desde el 2017 hasta la fecha. O será mejor decir, coordinador de la programación religiosa y conductor de Hoy Quiero Hablarte y Amanece en la Aldea. Ingresó al seminario por el año 1997 y desarrolló el curso en la Facultad de Teología de 1998 al 2005. En comunicación se inició a partir de los 15 años en una radio de la ciudad de Pando, Canelones, Uruguay, donde colaboró en un espacio radial con una sección que se llamó Descubriendo Autores. Creo que tenemos allí al aire al padre Fabián, ¿puede ser? Buenas noches. Hola Walter, buenas noches. El saludo para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar presente en este horario. Hoy estamos acá, los columnistas, y bueno, te convocamos entonces hoy al programa Café y Palabras, en tu rol como sacerdote, para que nos puedas comentar sobre el texto que se prepara y se comparte durante la celebración de la misa, que se conoce como homilía. Un texto que puede ser escrito de antemano o no, según entiendo, pero que desde los tiempos de los apóstoles se utilizó, aunque fue tomando forma con el devenir de los tiempos. ¿Puede ser? ¿Es un poco así? Bueno, sí, la homilía es una palabra que viene del griego, que entre otras cosas significa enseñanza, y es como la extensión de la liturgia de la palabra, digamos, ¿no? La liturgia de la palabra en la celebración de la Eucaristía cuenta con la primera lectura, el salmo responsorial, la segunda lectura y la proclamación del Evangelio. Y luego la homilía es también extensión de esa palabra de Dios, por lo tanto el sacerdote o el que preside la celebración no necesariamente es un sacerdote, porque un diácono puede hacer una celebración de la palabra y también dar una homilía. Ajá. Es aquel que ilumina lo que se acaba de proclamar, como una forma también de no caer en el fundamentalismo, de tomar la palabra al pie de la letra y después terminar haciendo cualquier cosa, que es lo que podemos ver en algunos grupos sectarios. Claro. Por eso es clave la preparación y sobre todo esto de tener la enseñanza, no porque uno esté por encima de los demás, sino porque también el ministerio sacerdotal te confiere como maestro en ese sentido. Claro, porque es interesante porque en lo que he podido trabajar durante el año, en lo que tiene que ver con el análisis literario de la Biblia, justamente lo interesante fue ver que hay cosas que hay que analizarla, hay que ver desde el punto de vista histórico qué fue lo que se quiso decir en un momento determinado y investigar desde el punto de vista histórico para poder entenderlo en la actualidad. Y a veces no hay acuerdo exactamente de qué es lo que el biblista dijo, no el biblista, sino el que empezó a escribir y demás. No es tan fácil poder entender. No, en absoluto. Pero además porque hay un riesgo. Yo le puedo hacer decir a la palabra de Dios lo que yo quiera. Puedo llevar agua para mi molino y otro puede llevar agua para su propio molino. Claro. Pero la palabra de Dios es una y necesita la interpretación que la Iglesia como maestra, por eso tiene su magisterio, también nos ayuda. Pero es clave porque, reitero, a cualquiera le puede caber muy bien la palabra de Dios para poder fundamentar su propia idea. Y eso no es así. Claro. Uno tiene que ser objetivo
yo tenía un profesor en la facultad que decía una frase fuera de contexto se transforma en un pretexto. No. Entonces, en ese sentido también, uno a la luz del magisterio tiene que, obviamente, digamos, iluminar a quienes comparten la celebración, como en este caso la Eucaristía. Claro, claro. Y yo decía en el principio que a mí me parece, hablé con algunos sacerdotes y cada uno tiene una opinión a veces un poco distinta, pero ¿es un texto que se escribe para ser leído o puede surgir de otra manera? Bueno, en mi caso, yo te puedo hablar de mi caso. Ajá. Yo creo que yo tengo 20 años de sacerdote y creo que una vez sola escribí y terminé predicando sin nada que ver de lo que había escrito. O sea que yo no lo hago, pero lo que sí hago es preparando la celebración, sobre todo del domingo, los fines de semana, Uh-huh. que en la semana lo preparo, me encuentro con el texto. Para mí es un momento de oración personal, porque yo ahí, al ir elaborando la homilía, la prédica, termino rezando yo también con el propio texto. Claro, Por lo tanto, yo personalmente no escribo lo que luego diría, Uh-huh. sino que lo preparo, sí, y luego lo comparto en la comunidad, partiendo de la experiencia de qué me dice, primero qué dice el texto, Claro. y llevándolo a qué me dice a mí el texto después. Ujú. Entonces, es parte de compartir en la realidad concreta y cotidiana de un cura como yo que vive en medio de un barrio, que atiendo 2 parroquias, que parroquias carenciadas, que situaciones de violencia, que situaciones difíciles. Ajá. Bueno, ¿qué nos dice a nosotros el texto? Pero no, reitero, no llevándolo a lo que yo quiero que diga, Uh-huh. porque no es mi texto, Claro. es la palabra de Dios, sino Claro. que Dios, qué dice Dios y qué nos está diciendo Dios ahora, en este momento, Claro. particularmente en los lugares donde yo estoy. Claro. Eso es interesante porque yo, preparando esto, leía justamente que los apóstoles, en un principio, es decir, los primeros, en las primeras iglesias, no, en las primeras reuniones cristianas, se trabajaba eso, ¿no? Es decir, no estaba tan estructurado, pero sí había una lectura e interpretación de ese texto, y eso es muy interesante. Es decir, ya se hacía desde ese tiempo. Es decir, yo no tenía idea de que era de ese modo. Claro, claro. Mm, No, y además, Walter, también hay una realidad sobrenatural. Uno, cuando realmente se pone en presencia de Dios, en el caso mío, para preparar la homilía, yo confío que el Espíritu Santo me ilumina, porque no es mi sabiduría la que va a llevar, digamos, a iluminar a los demás el texto que acabamos de escuchar, sino es el Espíritu Santo, a través, en este caso, de un instrumento, Fabián, claro. que es el que va a estar hablándole a la comunidad. Nosotros somos puente entre Dios y los hombres, Uh-huh. en ese sentido. Y ahí viene la palabra pontífice, ¿no es cierto? Puente. Puente. Bueno, uno tiene que ser puente, no tiene que ser Dios, ni creerse Dios a la hora de predicar, ni el dueño de la verdad. Yo lo que digo en la homilía, al que se lo digo primero es a mí mismo. Por lo tanto, obviamente que la palabra de Dios me habla a mí también, y parte también desde mi propia experiencia. Claro, eso es interesante. Leía, por ejemplo, el Papa Francisco, según la revista Eclexia, en junio de 2024, ofreció una breve guía de cómo hacer una buena homilía, y subrayaba el tema de la extensión en el tiempo, y decía que no debía superar los 8 minutos para que no cese la atención del escucha. Subraya la revista las palabras de Francisco: la homilía debe ser breve, una imagen, un pensamiento, un sentimiento. La homilía no debe durar más de 8 minutos, porque después de ese tiempo la atención y la gente se duerme. Lo digo a los sacerdotes que hablan mucho y no se entiende de qué hablan. Una homilía corta, dice el Papa Francisco, un pensamiento, un sentimiento y una indicación para la acción. ¿Qué te parece esta reflexión del Papa Francisco respecto a la homilía? Totalmente de acuerdo. Si hay algo que a mí no me pueden reprochar es la extensión de la homilía. Y mi homilía son de 6, 7 minutos, porque si no, a ver, Walter, yo estuve del otro lado y me he embolado con homilías de 15 minutos. Claro.
Es como el profesor cuando toma examen, no se tiene que olvidar que fue alumno, vos que sos docente. Claro. Yo he estado del otro lado y me he embolado, por lo tanto, la homilía para mí, tiene que ser justamente ese tiempo. Y por otro lado, los tipos que predican 15 o 20 minutos, no sé cómo hacen para poder hablar 15 o 20 minutos sin ser reiterativos. Claro. Yo en la facultad tenía un sacerdote mayor español que nos decía: hasta los 10 minutos movés corazones, después de los 10 minutos movés traseros en los bancos, hablando de las homilías, ¿no? Claro. Porque la gente se entra a mover y se entra a incomodar, obviamente. Claro. Y para ir cerrando un poco esto, ¿cómo son en general las homilías en estos tiempos cercanos a la Navidad del 2025? Porque asumo que es un poco más específica, es decir, en los tiempos cercanos de las fiestas navideñas, del nacimiento de Jesús, tienen una característica, asumo que más particular, por lo menos en lo que he escuchado en todos estos años. Y bueno, sí, va de suyo, ¿no? Es decir, Claro. estamos entrando en este tiempo tan especial. Hay dos tiempos fuertes que son clave Sí. para la Iglesia Católica: Cuaresma, Pascua, Sí. Adviento, Navidad. La fiesta más importante del cristiano es el domingo de Pascua, la resurrección de Cristo. Claro. La que le sigue en importancia es lo que vamos a celebrar ahora. Claro. Por lo tanto, las homilías, las celebraciones, en este sentido, tienen que ir cargadas de esperanza, porque nosotros en Adviento, que es lo que estamos ahora, Ujú. vamos a renovar un acontecimiento que sucedió en la historia, Claro. pero seguimos esperando la venida definitiva de Cristo. Es decir, no es que solamente recordamos algo como si fuera una fecha patria, lo que Claro. pasó en Belén, sino que además de actualizar el acontecimiento Belén, seguimos esperando esa venida definitiva de Cristo, donde todo va a recapitularse en él, ese domingo sin ocaso, como se dice. Claro. Por lo tanto, lo que tiene que ir obviamente de la mano es la esperanza puesta en este tiempo que vivimos. Y muchos de los que nos están escuchando habrán dicho: bueno, pero para mí es horrible, estoy pasándola muy mal, para mí es un año... Claro. Y bueno, y si miramos la vida de la Sagrada Familia según los relatos evangélicos, Sí. tampoco la pasaron bien. No, o sea, fue no es fácil. que ellos se sentaron a comer en una mesa y se comieron todo como hacemos habitualmente. La Claro. pasaron mal, Claro. con miedo, con persecución, Sí. tuvieron que emigrar. Entonces, al que te dice la estoy pasando mal, bueno, la esperanza puesta de que estás viviendo como lo vivió la Sagrada Familia, obviamente. Vaya que sí, qué tema. Bueno, muchísimas gracias, agradezco tu presencia en nuestro programa y bueno, también la oportunidad que nos brindas al permitirnos tener este espacio radial para desarrollar este proyecto de comunicación, un espacio que se extiende en media hora desde febrero de este año, que empieza. Permitime agradecerte a vos, Walter, que lo haces con tanto cariño y de forma tan profesional, y enriqueces nuestra programación. Espero seguir contando contigo a partir de febrero con esta nueva propuesta un poco más extendida, que no sé si te acordás, cuando recién hablábamos de este comienzo, yo te dije: te va a quedar corto una hora. Sí. Y bueno, la verdad que tenía razón, no es por nada, no es por agrandarme, pero tenía razón. No, yo sé que sí, pero digo, por otro lado, claro, no, está bien. Lo que pasa es que, así como tú planteabas eso, yo te decía, bueno, yo prefiero ir de a poco, no está quiero bien, está tener bien. espacio y no saber qué decir después. Entonces, lo que pasa es que yo tuve la gran oportunidad que, bueno, se fue sumando gente que hoy está acá presente. Hay 2 personas más que se van a sumar y yo ahora los voy a comentar, vamos a hablar de eso. Se fue sumando gente a esta propuesta y eso lo enriqueció. Entonces, algo que arranqué solo y con mucha, sí. muy despacio, hoy por eso estamos en condiciones de poder brindar algo más a la audiencia y esa es la idea, es decir, y además nos sentimos muy bien haciéndolo, ¿no? Sí, obviamente, y habla muy bien de vos también todo este proceso y de la forma que lo hiciste, así que yo infinitamente agradecido contigo. Muchísimas gracias por participar de Café y Palabras. Un gusto, saludos a toda la audiencia. Gracias. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. En este programa especial vamos a compartir las microlecturas de Virginia y Alejandro, la columna de Virginia Gutiérrez y Alejandro Porley.
Hoy en una versión reducida vamos a tener la presencia de entonces las microlecturas de Virginia y Alejandro, que están a cargo de Virginia Gutiérrez y Alejandro Porley. Los escuchamos, Virginia, Alejandro. Muy bien, muy bien. Bueno, como hoy el tema, Dinora hablaba de la Navidad en la literatura infantil y juvenil, el sacerdote y volver también de las homilías y referencia a Jesucristo y la Navidad que se aproxima, nos pareció que bueno, que el tema era los nacimientos, pero los nacimientos en un sentido muy amplio, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando temas varios como el presente, el pasado, el futuro, el tiempo, la muerte, etcétera. Y hoy, como reunión de todos, bueno, nos pareció excelente la idea de compartir un tema en común, y Alejandro escribió unos textos sobre nacimientos. Así que bueno. Te escuchamos, Alejandro. Hoy va a leer él. Yo escucho. Muy bien. Muy casual, ¿no? El último programa de nosotros fue la muerte. Exactamente, y ahora nacemos de nuevo. Exactamente. Sí, lo escribí hace un tiempo, hace un mes, más o menos. Y dice así: diario íntimo de un guardián, sin fecha. Todo estaba preparado para que comenzara la vida de la memoria en este planeta, en este rincón del universo. El gran sembrador cantó y entonó 7 vibraciones que dieron base y misión a los seres que poblarían la tierra, el humus tan preciado. Se esparcieron formando familias y comarcas, pero aún faltaba el gran iluminador, la gran luz que los despertaría. Por eso permanecieron en estado de latencia. Un poderoso viento cósmico fue arrastrando partícula a partícula restos estelares con propósito, y en esa aglutinación ardiente comenzó a friccionarse un estado, y con el tiempo se instaló, dando origen a un sistema cíclico. Y es ahí que aconteció el primer amanecer del mundo. Las aguas se soltaron, definiendo su cauce, la tierra comenzó a pulsar lo contenido, y los vientos a recorrer libremente, llevando esa noticia en todas direcciones. Yo diría que muy poético. Muy bien. Muy poético, es decir, y además tenemos acá justamente, yo hoy escribía en LinkedIn que teníamos al lector y escritor Alejandro Porley, porque ya ha escrito varias cosas. Sí. Porque muchas veces uno dice, el escritor no es, para mí al menos, no es el que publicó un libro, sino es el que escribe. Y bueno, a veces se tiene la oportunidad de publicarlo. Acá hoy se está publicando de esta manera. Y entonces el escritor es más allá del que logró sacar su libro con una editorial, ¿no? Porque yo eso lo he discutido mucho con escritores. Dicen, no, yo no soy escritor. Le digo, si tú escribiste, eso sí sos escritor. Es decir, que no hayas publicado es otra historia, ¿no? Así que impresionante el texto, lo que dice, y además muy sentido. inspirado. Sí, claro, muy sentido. Y que tiene mucho que ver, me parece, también con tu, en este tiempo que nos hemos ido conociendo, con tu visión de la tierra, con tu idea de la tierra y ese amor por la tierra, por trabajarlo y todo lo demás. Y bueno, que lo has volcado ahí, es impresionante. Sí, ahora no estoy ejerciendo mucho. Tengo un jardincito apenas con unos girasoles y unos maíces. Pero está espectacular. Pero está latente. Ahí están ahí. Qué interesante. En realidad hay más textos, él tiene 3. Leyó uno por un tema de tiempo. De tiempo. Pero son 3 textos relacionados, muy lindos los 3. Pero me pareció que con ese estaba Ese me bien. encanta, pero Genial. Con ese estaba bien. fue una trilogía. Claro. Bueno, qué bien. Pero entonces esa Una trilogía, como esa Tolkien. trilogía la podemos seguir trabajando después, en otro momento, porque comentemos a la audiencia que en enero no vamos a salir al aire. Vamos a continuar después en febrero. Toda la programación de la radio queda con música, según lo que nos fueron informando, y entonces vamos a continuar en febrero. Nosotros tenemos todavía, Café y Palabra tiene un programa más el día 27, que vamos a estar presentando a Viviana Rosenblit, que es una de las columnistas, y vamos a estar con el padrino del programa, es decir, con el señor Fernández, así que está.
Vamos entonces, como comunicamos al principio del programa, hoy compartiremos algo de información de lo que se viene en 2026. Por un lado, todo el programa se extiende en media hora, ¿sí? En vivo va a seguir los sábados de 0 a 1:30 de la madrugada. Y a los columnistas que la audiencia ya fue conociendo en estos meses, Virginia Gutiérrez, Alejandro Porley y Dinora López Soler, se van a sumar Gastón Sosa Michelena y Viviana Rosenbitz. Gastón Sosa Michelena es un docente jubilado de matemática y administración en UTU, quien recientemente egresó de la Universidad de la República como licenciado en comunicación. Desarrolló por varios años columnas sobre cine en varios medios, incluso en esta casa, y desde hace un tiempo lleva adelante su propio canal en YouTube llamado Radio Fígaro, que lo recomiendo. Estará a cargo de la columna que él nombró como El cine de ayer y de hoy, el amor por el cine para disfrutar con nuestros oídos. Estará cada cuarto sábado de mes a partir de el cuarto sábado de febrero, ¿sí? Porque enero no salimos al aire. Por razones de fuerza mayor, hoy no puede estar presente, pero digamos que nos estará brindando información sobre obras de cine, comentarios, curiosidades y esa vinculación del séptimo arte con la música. Él lo va a poder definir un poco mejor. Para quienes quieran conocer algo más sobre él, recomendamos escuchar el programa 21 de Café y Palabras, emitido el 28 de junio de 2025. Lo encuentran en el blog del programa. Allí podrán acceder a la información sobre sus libros publicados porque mantuvimos una entrevista con él. Y eso, bueno, es interesante porque uno siempre dice, bueno, ¿quién es el próximo columnista? ¿Quién? Con Dinora mantuvimos una entrevista y después empezó la columna, porque a mí me parecía eso importante, es decir, ¿quién va a venir? Entonces hicimos una presentación. Lo mismo vamos a hacer con Viviana Rosenbitz. Vamos a mantener una entrevista el día 27 de este mes. Estaba programada para el 3 de enero, pero bueno, por una cuestión organizativa de la radio, tuvimos que empezar a hacerla ahora, el próximo sábado, y que vamos cerrando la programación del año. Pero está bien, está bueno, tenemos todo un poco más de tiempo, de licencia, de disfrute, y entonces con fuerzas renovadas nos reenganchamos en febrero. Respecto de Viviana Rosenbitz, bueno, vamos a decir que ella es de Buenos Aires y va a estar vía WhatsApp, no va a poder venir nunca al estudio. Bueno, alguna vez capaz que sí, se da una vuelta, no estamos tan lejos, ¿no? No estamos tan lejos. Y va a participar entonces vía WhatsApp del programa, el cuarto sábado de mes. Ella es licenciada en psicología con un posgrado en clínica con orientación en psicoanálisis. A lo largo de estos años ha desarrollado tareas de asesoramiento bibliográfico, búsquedas temáticas y documentales, catalogación e implementación general de bibliotecas. Digamos también que se desempeña como gestora cultural. Es editora, creadora y directora de Vivilibros. Se desempeñó como columnista en varios programas radiales. Es directora de la colección Ojo Lector, que reúne cuentos y novela de Moglia Ediciones. Es una empresa editorial de la ciudad de Corrientes, Argentina, desde el año 2015. Además, es coeditora de la editorial Palabrava Santa Fe, Argentina. Más información sobre ella la encuentran en su sitio Vivilibros. Hay un enlace en el blog de Café y Palabras que ya está operativo y podrán conocerla durante el próximo sábado, durante el programa que vamos a mantener con ella, una entrevista con ella, y donde va a estar también, como dijimos hace un momento atrás, el señor Sebastián Fernández, el padrino del programa, que bueno, le agradecemos mucho. Hoy nos trajo, la producción se portó bárbaro, bueno, está muy bueno eso. Y bueno, casi me olvido. Tendremos cada cierto tiempo, aún no está definido, quizás al final de cada programa, no siempre, un espacio breve para compartir audios de escritores, leyendo sus propios textos. La convocatoria se está haciendo de forma muy personalizada aún, pero
tenemos las bases disponibles para enviar los audios. Iremos difundiendo más información en próximos programas. Eso se está gestando, está de a poco. Esto tiene que ver un poco con lo que yo fui haciendo años anteriores. Es decir, desde el 2020 al 2024, con el podcast Página en Blanco, teníamos la entrevista. Yo no quería que superaran los 40 minutos. Y cuando de repente le pedí a los autores que leyeran algo, se me iba. Bueno, yo no quería salirme de esos 45 minutos, 40-45 minutos, como ahora con el programa, ¿no? Entonces tuve que crear otro podcast y que lo llamé La Voz del Autor. Uh-huh. Y entonces ahí era específicamente que el autor podía leer y compartir. Y yo me daba el gusto de editar, poner los sonidos y demás. Tenemos un texto precioso que a mí me encanta de Virginia, que bueno, que siempre lo escucho. Porque el texto de ella, desde el punto de vista de lo sonoro, tiene muchas imágenes sonoras, y entonces da gusto ponerle sonido, tenía muchísimas cosas. Igual te lo ambientó, le hizo todo un audio. Claro, quedó claro. Buenísimo. Y a mí me gusta jugar con eso, ¿no? Me gusta mucho la edición de conseguir una gran cantidad de audios para ir colocando. Lleva mucho tiempo, pero es muy disfrutable poder hacerlo. Así que bueno, están invitados los escritores, hayan participado o no del programa. La convocatoria es abierta. Así que bueno, Alejandro. No, pues, justamente hoy es el cumpleaños de una amiga, Uh-huh. de Majo, que escucha el programa, o sea, por YouTube lo ves. Claro, ¿no? claro. Me dijo eso. Y ella escribe. Así que claro, Que participa. así como yo, no publico nada nunca, pero escribe también. Compartimos talleres literarios con ella alguna que otra vez. Le voy a comentar a ver si se mande audio. Pero claro. esa es la idea, es decir, de que todo aquel que quiera compartir, hay una base, sí, que va a estar en el blog del programa. Lo compartimos a través del WhatsApp, no hay ningún problema, yo ya lo armé. Justamente Viviana Rosenblit lo está compartiendo con algunos autores que ella maneja, porque Viviana va a hacer la columna, sí, pero además de eso, comenzó antes de ese rol de columnista, tiene otro rol para con el programa, que es acercarnos a escritores con quienes ella trabaja. Entonces es una vía para poder acceder, y eso para mí es importante. Yo siempre digo lo mismo, Café y Palabra funciona justamente como estamos funcionando acá, porque uno ayuda al otro, porque uno acerca a un escritor, le comenta, y bueno, así funciona. Hoy de tarde ella me presentó a alguien que yo un poco lo había conocido a través del Facebook, y al rato me comparte, es decir, habló con él primero, le comparte el dato, le pasa el teléfono, me pasa el contacto, ya lo contacté, me mandó los libros, ya está. Sin muchos trámites. Una sinergia natural. Pero claro, pero entonces funciona así, Total. Entonces yo estoy muy agradecido, hoy aprovecho para decir eso, de que este programa funciona porque alguien siempre está colaborando, alguien le pasa el dato a otra persona, bueno, el blog está para eso, para que todo el mundo pueda escuchar, y porque claro, sí, yo me pongo a pensar, ¿no? Soy escritor, yo qué sé, y digo, bueno, iré a este programa, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo escucha? Bueno, eso no podemos saber, ¿quién lo escucha? Bueno, ahí tenemos unos datos, nos escuchan en Bélgica, en Estados Unidos, yo qué sé, más la gente de acá. Pero bueno, no nos llaman para decirnos, mirá que yo te escucho. Me entero por ti ahora que tenemos una escucha más, así que le agradecemos, eso está bueno, no sé, que nos ven por YouTube. Nunca se puede llegar a conocer a nuestro público, pero no importa, sabemos que están ahí. Así que lo que creo que yo trato de hacer, y creo que ustedes también, y todos estamos trabajando en eso, es presentar lo mejor de nosotros en cada oportunidad, y eso creo que la gente lo valora, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y bueno, yo quisiera escucharlos a ustedes, qué piensan, cómo ha ido el programa en este tiempo, cómo se han sentido en el programa. ¿Yo puedo? Sí. Porque yo voy a venir poco, entonces ¿Le quiero parece decir bien? algo más. No, cortito. ¿Tengo hasta las 12:15? No, sí, claro. 1:15. No, breve.
A mí me encantó desde el comienzo. Y bueno, me encantó compartirlo con mi pareja Alejandro, que es maravilloso y escribe precioso, porque es hermoso poder compartir algo tan lindo, y aparte de que Walter es un crack. Entonces, bueno, siempre fue desde el comienzo como muy fluido todo, ¿no? Muy lindo, muy amoroso, muy organizado, aparte Walter es muy organizado, yo también soy bastante como organizadita, y bueno, eso de planificar y mandar el guión y lo que vamos a leer. El encuentro entre Alejandro y yo de ver el tema y buscar texto y comentar y discutir, es muy rico todo eso. Después viene lo que uno comparte, pero todo el trabajo previo está bueno, que a veces lo haces más, a veces menos, dependiendo el tiempo, la energía que tenés, no siempre fue igual. Y los temas fueron surgiendo como naturalmente, ¿no? Primero fue el presente, luego fue el pasado, la memoria, luego fue el futuro, ahí se dio de que el tema era el tiempo, y después la muerte, y el último fue un compendio de todo el año. Y por mi parte yo lo disfruté muchísimo, así que súper agradecida. Y ahora que está Dinora, bueno, un golazo total porque es una crack. Claro. Después conoceremos a los demás compañeros que mencionaste. Claro, pero además yo soy testigo de que fue así, porque íbamos hablando, compartimos un trabajo común, y entonces de repente, mirá que sí, ya hice tal cosa, y ahora te paso, y entonces, y que lo hablaban con Alejandro. Entonces eso me parece bueno, porque hay un trabajo de toda la semana, o de todo el mes, en el caso de ustedes, porque es una vez por mes, pero bueno, que se va trabajando, se va pensando, y creo que es disfrutable eso. No sé qué les pasa a ustedes. Yo primero que nada el agradecimiento a ti, Walter, por permitirme formar parte de este programa, pensando además, porque yo soy de escuchar programas en la noche, y pensando en lo variado, ¿no? Pero a la vez en lo profundo de cada uno de los matices que conforman, ¿no?, el programa. Porque pensemos que el escucha de este horario es una escucha que bajó los decibeles, ¿no? Empieza a mirar hacia adentro. En muchos casos lo hace en solitario. Claro. En muchos casos lo hace en solitario porque está ahí en su horario de trabajo, es ese. O en muchos casos dejó de trabajar y todavía no entra en el sueño, ¿no? Entonces hay una escucha especial para la noche. Claro, ¿no? Claro. Entonces, y esta radio además tiene muchas particularidades, que por lo tanto también todo lo que hoy hablaban de las homilías y todo, hay una escucha que sabe de mucho de lo discursivo. Claro. Quizás no desde el punto de vista de lo académico, pero sí lo sabe desde el punto de vista de la práctica, desde el punto de vista de los rituales. Exacto. Y me parece que un programa en la noche lo que es un ritual. Es un gran ritual, un programa en la noche. Claro, entonces, formar parte de ese ritual y lograr que cada uno de los elementos que conformen el gran ritual se puedan estar en diálogo, me parece que es fundamental, ¿no? Y además porque en todos estos casos todo tiene que ver con la palabra. Todo tiene que ver con la palabra que puede generar otra realidad a la que cada uno esté acostumbrado, ¿no? Entonces, me parece que revalorizar la palabra, revalorizar la inventiva, revalorizar el hecho de compartir lecturas, compartir y recomendar libros, compartir y recomendar películas. Me encanta que la columna de cine sea de ayer y de hoy. En uno de los canales de cable empezaron a hacer una publicidad con escenas de diferentes películas. En determinado momento la voz en off dice: si has reconocido a varias de estas escenas, entonces ya no eres tan joven. Claro. Dice la voz en off. Claro. Y yo ya había reconocido como 5. Sí, todas. Es cierto, sí. Pero qué lindo que es el cine del pasado vuelva, ¿no? O se ponga en diálogo con el presente. Entonces, me parece que yo vuelvo al inicio. Las gracias, el hecho de que se pueda planificar, ¿no?, la columna mensual, y el hecho de que en definitiva todos estemos contribuyendo para acrecentar el disfrute de cada uno de los oyentes, ¿no? Claro. Y sembrar allí, ¿no?, la ida a un libro o la ida a un autor, o querer
seguir enganchado para escuchar los textos de Alejandro, ¿no? ¿No? Me parece que es sí. fundamental. Y yo creo que una de las cosas que quise hacer antes con el podcast y hoy con el programa es que ese escritor que no es muy conocido pueda llegar, porque hoy es muy difícil decir, hay muchas más publicaciones en todos estos años, ya son 6 años de entrevistar a escritores y gente que está vinculada a la publicación, y lo que me dicen es, cada vez hay más. Es decir, no es que, bueno, y la gente lee en otros formatos, ese es el tema. Entonces tenés que ayornarte, tenés que trabajar muchísimo para poder llegar con tu trabajo a otros. Entonces eso lo hace difícil. Entonces la idea es que el programa sirva para acercar a ese escritor que no es tan conocido, al otro que también es conocido y que, bueno, de repente es una forma que pueda compartir su experiencia, porque eso también es interesante, ¿no? Y bueno, la idea de que Viviana, es decir, nos pueda contar cómo es eso de poder, bueno, yo hoy escribí, bueno, pero ¿cómo hago ahora para que eso llegue al lector? Claro. Esa también es la idea de invitar a gente que está vinculada a la edición, a la publicación, que nos cuente aquel que está escribiendo cómo son esos pasos. Por eso yo le decía, pero yo no soy escritora. Pero tú eres la vinculación entre el escritor y la editorial. Entonces, para nosotros es fundamental en el programa mostrar esa otra parte. Me parece fundamental, ¿no? El puente, ¿no? Que era el pontífice. Claro, justamente. Que tiene que ver, porque si no, no sale. Y ahora sí estamos llegando ya al cierre, y lo que vamos a anunciar simplemente es que el sábado 27 de diciembre despedimos el año con un programa especial. En el programa 47 recibimos a otro integrante de esta casa, al conductor del programa Abrí la Boca, Sebastián Fernández. No necesita presentación, pero digamos que su programa Abrí la Boca mantiene enganchado a sus escuchas cada domingo, un poco después de medianoche y hasta las 3 de la madrugada. Con ellos comparte información, entrevistas, entretenimiento y reflexión al cierre. Generalmente está muy bien acompañado por el operador que tenemos hoy, así que bueno, se conocen de hace mucho tiempo. Gracias a quienes hoy compartieron este programa y aquí en el estudio, ¿sí? También gracias a los 2 columnistas que de repente hoy no pudieron estar, pero bueno, ya van a estar. Y debo decir que Alejandro aún no habló de su experiencia de este año. Ah, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Habló Dinora, hablé yo y él no habló. A ver. Sí, perdón, sí. Contanos, ¿qué te pasó? Las chicas te pusimos ahí sí, y tomamos la palabra. ¿Qué te pasó con el programa en el año? Y no, cuando Virginia me comentó poder ingresar, dije, caramba, yo ya hice radio comunitaria alguna vez, así, ¿no? En lo mismo, leyendo cosas de autores así. Claro. Todavía yo no escribía en eso, entonces yo no podía, me pasó de que claro, o sea, tenés un micrófono adelante y gente escuchando, o sea, no podemos ir con bla 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 barato. Claro. Hay que decir, estás poniendo tu ser, vamos a decir, estás poniéndolo en palabras, cosas para que al otro le llegue algo, ¿no? Le toque algo, ¿no? Y te expones. Claro. Y el otro por lo menos sienta algo o le mueva algo así, ¿no? Que le provoque algo así, ¿no? Y eso para mí ya está buenazo, poder estar acá contigo y con los demás así, para mí está buenísimo esta oportunidad así. Y lo bueno fue que pudimos escuchar tus textos, ¿no? Sí, claro, por eso está bueno esa apertura para otra gente que está ahí también. Tengo muchos amigos que escriben, pero que nunca mostraron nada. Así. Yo le comentaba a Virginia la otra vez de un amigo que antes escribía y ahora por los avatares de la vida así no cortó. Dejó de escribir y escribía muy bien. Aparte era muy loco porque era mi antagónico. Yo escribo de esta manera, él escribía muy diferente a lo mío, pero juntabas las dos cosas y decías, veías lo antagónico, está muy loco. Lo antagónico, pero sin embargo quizás con profundidad, con cosas. Claro, sí. Era más bajado a tierra,
Pero estaba buenísimo. Lindo para editar un libro con los dos en formato reversible. Claro, sí. Ahora vamos Editar un libro en formato reversible. Y sí. Está muy bien. Hay que pensarlo. Claro, sí. Es que yo creo que a veces este tipo de cosas es lo que nos mueve a eso. Es decir, bueno, vos te animaste a participar, te animaste a mostrar tus cosas y bueno, eso es también la oportunidad para que otros se anime. Y esa es la idea, No, y pasó algo curioso también. O sea, a medida que nos iban pintando los días Temas. los temas que teníamos que estar, o sea, me llegaban de otros lados, por otros medios, o sea, información sobre el tema, ¿qué? O sea, Fluyó muy naturalmente. Claro. Eso. Y eso está muy bueno. Intuitivamente. Qué bueno Eso eso, fue ¿no? algo particular, a mí me llamó la atención. Claro. Como que no había que pensar demasiado. Claro. Surgió un Eso. tema y bueno, llevaba un tiempo, ¿no? De buscar el texto, de repente 2 semanas a ver no sé qué texto. Pero después como que las cosas se iban encaminando medio como solas. Claro, Esa sensación claro. tuve yo. Qué bueno. Porque como que qué creo bueno. que cuando uno está conectado con algo pasa eso. Claro. No hay tanto pensamiento Fluye. y hay más Sí, ¿no? intuición. Sí. Eso es interesante, ¿no? Eso, que fluya está bueno. Yo creo que, bueno, estuvimos de acuerdo todos y vamos cerrando y yo lo que me quiero acordar y quiero comentarlo y al aire, el día en que bueno, nos contactamos con Dinora, yo estaba en una suerte de meditación muy tranquilo sobre Ruta 5 y estaba pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Es decir, ¿cómo voy encarando algunas cosas? Y de repente me llega un mensaje, ¿no? Y yo dije, bueno, y no entendía bien el mensaje. Y digo, ¿pero es en serio? Claro, ¿no? Y entonces, bueno, sí, bueno, y fue así, muy rápido, ¿no? Y me quedé pensando, aparte estaba solo y demás, y me gustó muchísimo que ocurriera eso. Porque estaba en un lugar muy tranquilo. Hace poco volví a pasar por ahí y me acordaba de ese día específicamente. Digo, yo estuve acá, en este lugar, hice esto, yo qué sé, está. Es un lugar muy tranquilo. En la represa que está ahí por la Ruta 5, la primera represa de Santa Lucía. No, el Canelón, perdón. Y entonces me acordaba de eso, ¿no? Cómo se fue dando. A veces uno planifica algunas cosas y de repente salen mucho mejor de lo que uno cree, ¿no? Como la producción de hoy, que bueno, pensamos algunas cosas y cayó la producción con un montón de cosas. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, nos vamos al cierre. Pueden seguirnos por Instagram, @cafeypalabras2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos entonces al señor, ay, que me olvidé el nombre, mil perdones, me olvidé el nombre de nuestro operador, Steve Silvera, pero ¿cómo me puedo olvidar? Mil disculpas. Estamos en Radio Oriental, 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. Y recuerden, enero no estamos, pero a partir de febrero vamos a ir hasta la 1:30 de la madrugada. También pueden escuchar por la web de Radio Oriental, oriental.com.uy /inicio/en_vivo/. Pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am o la red social X, @oriental770. Muchas gracias. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.